Dicen que los aeropuertos nunca duermen, pero en sus pasillos más oscuros, en las torres olvidadas y en los vuelos que nadie reconoce en el radar, se esconden historias que no deberían contarse. Esta noche te llevaré a escuchar voces que hablan desde frecuencias muertas, pasajeros que nunca aparecieron en las listas y aviones que aterrizaron sin existir. Prepárate, porque lo que estás a punto de oír son relatos basados en hechos reales, y todos tienen un mismo escenario: los cielos y aeropuertos de México. Apaga la luz, ajusta el volumen, y acompáñame en este vuelo donde no todos los pasajeros regresan. Dicen que en la Ciudad de México la noche tiene su propio tráfico, tambores lejanos, perros que ladran a nada y el desvelo de millones. Yo agregaría otro ruido, el zumbido del aeropuerto, una marea de turbinas que nunca se apaga. Trabajo en operaciones nocturnas desde hace 8 años. A esa hora la Terminal 1 cambia de cara, bajan cortinas los locales, quedan los guardias, los que limpiamos, los que seguimos pegados al radio por si algo se tuerce. Y en esa hora, cuando el valle respira hondo, uno aprende a distinguir que pertenece al mundo de los vivos y que no. Esa madrugada de julio el valle se cubrió de una neblina que olía a lluvia vieja. El radar, esa pantalla verde donde los puntos parecen luciérnagas domesticadas, mostraba tráfico ligero. Yo estaba en la cabina auxiliar, la primera torre que tuvo el aeropuerto, una casamata baja con piso de linóleo gastado y una cafetera que gotea como si llorara. Ahí la usamos para pruebas y contingencias, pero esa noche me mandaron a cuidar que las luces de pista no fallaran. Tenía frío en las manos, y el café sabía a metal. A las 2:13, el radio escupió una voz que no reconocí. Control México, aquí vuelo 217, en descenso desde 8000, solicitamos vector final. Miré el altavoz como si acabara de hablar mi difunto abuelo. El número de vuelo no me sonaba a ninguna compañía actual. Cambié de frecuencia. Silencio. Regresé. La voz seguía allí, como una moneda vibrando al borde de una mesa. Vuelo 217, Control México, identifique. 2 almas a bordo y un manifiesto, incompleto, dijo el capitán, dudando. Fallo de instrumentos. Solicitamos prioridad. 2 almas a bordo. Nadie habla así. Nadie que haya pasado por cursos de fraseología. Me acerqué al cristal. Las luces de la 05 derecha eran un collar perfecto. Nada venía en corta final. En el radar no había transpondedor, solo una mancha primaria que iba y venía como mariposa indecisa. 217, confirme altímetro y QNH. QNH 29.92. Tragué saliva. Nosotros usamos hectopascales desde hace décadas. Abrí el cuaderno de emergencias. La pluma me tembló. 217, indique tipo de aeronave. Pausa. Ruido de viento pegando en algo de tela. Convair 440. Nadie vuela un Convair 440 en 2025 sobre la ciudad. Llamé a la torre principal. Me contestó Camargo, el supervisor, con su calma de hombre que ya lo vio todo. Si es chamba de cadetes, diles que le bajen, Velázquez. No estamos para sustos. Trae primario en el radar viejo, dije. Corta final virtual sobre la 05R. Habla con fraseo antiguo. Silencio. Luego, el suspiro del que no quiere creer. Mantén la frecuencia y mira que no sea rebote. Volví al radio, el corazón pegado a los dientes. 217, pista 05 derecha disponible. Vientos calmos. Luces a máxima intensidad. ¿Tiene visual? Negativo. Vemos luces, demasiadas. Como si hubiera más de un aeropuerto. Me asomé. Solo había uno, el nuestro,
con su pista como cicatriz brillante. La luna parecía una moneda sucia. 217, inicia aproximación ILS a la 05R. Siga localizador y planeo. No recibimos ILS, dijo el primer oficial. Hay un zumbido, como si alguien hablara encima. Y hay gente de pie en la pista. Volví a mirar. Vacío. El asfalto negro con marcas recientes. Me hice la señal de la cruz escondido bajo el escritorio, como me enseñó mi abuela de San Juan de Aragón. En ese momento se activó la banda 7 del reclamo de equipaje. Lo supe por el golpe grave del motor colándose en el intercom. No debía estar encendida. Revisé cámaras, maletas viejas, de piel, sin etiquetas electrónicas, rodaban solas. Una traía una calcomanía de México DF con tipografía de otro siglo. Otra, un listón azul deshilachado. Control México, volvió el 217. Tenemos combustible bajo. Una pasajera reza el rosario. La sobrecargo dice que no veamos por las ventanas. Camargo reapareció en la línea interna. El circuito de equipaje se volvió loco. Seguridad dice que las cámaras se traban. Y al bromista pídele matrícula, que te la deletree. 217, deletree matrícula. Asedio al, respondió el capitán. Abrí el archivo muerto. Apareció Xatón. Sin foto. Registro con tinta corrida. Fecha, 1981. Estado, desaparecido en aproximación. Cerré como si me quemara. Camargo, escucha esto, le pasé la frecuencia. 217, México, habló él. ¿Su ruta? Mérida, México, alterno Veracruz, dijo. Pero Veracruz, ya no está ahí. Hay luces en el agua, un puerto distinto. Como si alguien hubiera movido las cosas. Una sombra cruzó por la ventana de la casamata. Imposible, estamos a 15 metros del piso y rodeados de vacío. Las luces de pista parpadearon 3 veces. Juro que no lo ordené. A lo lejos, la neblina dibujó la silueta de un avión, luces de aterrizaje amarillentas y un rumor grave, como de hélices sordas. Alguien tocó la puerta. Era una señora de limpieza. Hay una señora en la banda 7 preguntando por su maleta, me dijo. Dice que viene del vuelo 217, que su esposo la espera desde anoche. ¿Cómo es? Pelo recogido, saco de lana. Trae un boleto de papel. Le tiemblan las manos. Cerré, tragando seco. Volví al micrófono. 217, autorizado a aterrizar 05 derecha. Viento 050 a 3 nudos. Pista libre. Bienvenidos a México. Me arrepentí de la última frase en cuanto salió. El eco pareció tragársela. Entendido, México, dijo el capitán. Gracias. En el radar, el primario se alineó con el eje. En las cámaras, nada. Pero el edificio vibró como si neumáticos besaran asfalto. El aire olió a queroseno frío y a lavanda. Por un instante juré ver la panza gris de un fuselaje descolorido cruzando sobre mí. Cerré y abrí los ojos. Nada. Tierra México, liberando por Charlie, anunció el 217. Charlie ya no existe. Cerraron esa calle hace años. Apreté la mandíbula. Rodaje a plataforma antigua por su derecha. Señalero en punto eco. Improvisé, sacando palabras de un manual de 1979. Vemos al señalero, dijo el primer oficial. Trae lámparas con conos. Gracias, México. En las cámaras, nadie. Pero en mis oídos,
un hombre movía las paletas en la coreografía de siempre. Bajé corriendo la escalera que da a la plataforma cerrada, con el radio en la mano, y crucé una puerta metálica que casi nunca abrimos. La plataforma antigua es un rectángulo agrietado que huele a historia. A la derecha, una línea de cal se pierde bajo arbustos. La neblina a ras del suelo parecía humo de copal. Allí, al centro, vi sombras bajando por una escalerilla que no estaba. Vi a la señora del saco de lana. Vi a un hombre con sombrero abrazando a alguien que no podía tocar. Y escuché pasos de gente que no hacía ruido. Camargo, susurré. Están desembarcando. No hay nadie, Velázquez. Te veo por la cámara y estás solo, dijo él, con voz menos dura. Algo frío me rozó el antebrazo, como cuentas deslizándose. Sentí un rosario que no estaba. La señora de limpieza apareció pálida. La de la banda 7 ya no está, dijo. Dejó esto. Un boleto de papel, esquina rota, tinta deslavada, vuelo 217, Mérida, México, 23 de marzo de 1981. En el reverso, un nombre, Elisa, y a lápiz, si llegas, ve a la puerta 3. Allí estaré. La puerta 3 ya no existe. Ahora es un café donde hacen fila para desayunar molletes caros. Guardé el boleto en la bolsa, junto al corazón. 217, dije, ruede a puerta 3. Recibido, contestaron. Vemos a la gente esperando. Caminé hasta donde estuvo la puerta 3. El letrero nuevo decía otra cosa. Pero detrás del cristal, por un segundo, vi a un hombre joven con corbata torcida y flores en la mano. Tenía el rostro cansado de quien perdió el último metro. Parpadeé y se esfumó. El radio crujió por última vez. México, 217 en plataforma. Motores cortados. Gracias por mantenernos en frecuencia. Nos estaban llamando desde hace mucho. Quise sonar profesional, pero lo único que salió fue: bienvenidos a casa. Las luces parpadearon. La banda 7 se detuvo, dejando la maleta de listón azul inmóvil, como pegada al tiempo. La neblina subió un poco, los primeros pájaros cantaron afuera. Cuando volví a la casamata, el radar estaba limpio. En el cuaderno, sin que recordara haberlo escrito, había una línea: 217, aterrizado 227, puerta 3. No era mi letra. Ni la de Camargo. A media mañana bajé al archivo. Busqué Xatol de nuevo. Esta vez la ficha tenía una foto que juraría que ayer no estaba, un Comer plateado con franja azul y letras blancas. Detrás, a tinta, alguien escribió: nunca llegó. Posible caída sobre agua. Sin restos. Esa noche me quedé más tiempo, para comprobar que no lo había inventado. A las 2:03 exactas, el radio vibró con estática fina, como si pies diminutos caminaran dentro del altavoz. Me senté. La cafetera goteó tercamente. La ciudad se estiró como un monstruo dormido. Camargo subió sin hacer ruido. Traía un sobre. Lo dejaron para ti, dijo. En tu casillero. Era una insignia de sobrecargo, alas metálicas con esmalte cuarteado. Por detrás, grabado con punzón, para el que contestó. La sostuve hasta que amaneció. Con la primera luz, las alas parecieron aún más viejas. Sigo trabajando aquí. Aprendí a no hablar de esto con cualquiera. A veces, cuando el valle se cubre de neblina y las maletas se adelantan a sus dueños, enciendo, sin que nadie me lo pida, las luces de la 05 derecha a máxima potencia. Y digo en voz baja, donde ningún micrófono alcanza. 217, pista libre. El viento me contesta con un rumor de hélices.
Y, por un segundo, el aeropuerto entero respira distinto, como si compartiera con nosotros, los vivos, el pequeño alivio de quienes, por fin, aterrizan en casa. ¿Qué te ha parecido esta primera historia? Si quieres seguir escuchando más relatos de terror ocurridos en aeropuertos y aviones, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que viene será todavía más inquietante. Ahora, acompáñame a la siguiente historia. Dicen que en los aeropuertos el tiempo no pasa, se deshila. Soy agente de sala en la Terminal 2 de la Ciudad de México, turno nocturno, el que ve lo que los viajeros no deberían. A esa hora, el café huele a metal, el granito devuelve ecos prestados y las turbinas suenan como un mar que no se ve. Los anuncios en español e inglés se sienten más graves, como si una voz debajo repitiera las palabras medio segundo tarde. Uno aprende a distinguir cuando la noche está normal y cuando trae filo. En noches normales, los códigos suenan con ritmo, pitido, paso, pitido, paso. En noches con filo, las máquinas parecen dudar, los lectores piensan, las impresoras respiran como si algo pesado les hubiera caído encima. Ese es mi termómetro, si el sistema titubea, yo también. La primera vez que lo vi fue un miércoles con llovizna. Vuelo AM-264, México, Tijuana, Rada casi vacío. La fila de abordaje parecía cerrarse sola, como si algo empujara a la gente desde atrás. La lectora pitó, apareció a 121F, pero el nombre era una barra gris, un vacío. Levanté la vista para pedir documento y sentí que el pecho se me encogía. No tenía rostro. No era máscara ni cubrebocas, era una ausencia lisa, una bruma donde deberían estar los ojos y la boca. Llevaba suéter gris, gorra oscura, postura cansada, la de quien viaja por trabajo y ya perdió la cuenta. El QR era una cuadrícula hueca. La lectora pitó en verde. No supe qué decir. Buen viaje, salió solo, mecánico. Cerramos a las 23:59. A las 07 el avión pidió prioridad para regresar, paro cardiorrespiratorio en cabina. El pasajero murió con la cabeza recargada en la ventanilla de la 22. El 21F estaba tibio, vacío. Glitch, dijo el capitán cuando le pregunté por radio. Cosas del conteo. No te claves. Me clavé. Dejé de mirar caras y empecé a mirar pantallas. La anomalía se repetía. Nombre vacío, QR hueco, asientos junto a ventanillas sobre el ala, temperatura que bajaba medio grado en sala, altavoz con un eco mínimo. Y siempre el suéter gris, la gorra, ese no rostro que era como mirarse en agua de lluvia, tu reflejo repetido 1000 veces, deformado, sin ojos que atrapar. La segunda vez fue un sábado de quincena, México, Cancún. El pasaje iba completo y aún así pasó uno más, a 113A. Ese avión no tiene fila 13 por superstición. La lectora pitó. Lo dejé entrar temblando. En vuelo, una niña se desmayó, no pasó a más. Al término, el sobrecargo jefe reportó que el 13A estaba caliente y olía a cajón viejo. Nadie lo ocupó. Nadie lo vio. La tercera casi me cuesta el trabajo. Llegó una conexión de Guadalajara retrasada. Teníamos cupo al límite. Apareció él, sin maleta. Me extendió el pase vacío. Pitó en verde. Dije que no. Señor, estamos completos. Y su pase no trae nombre, me escuché decir con voz de reglamento. Extendió la mano de nuevo. La sala bajó de temperatura como si alguien abriera un refrigerador. Grisel, mi compañera, me hizo un gesto de déjalo. Llamé a seguridad. Las luces pegaron un bajón y el altavoz anunció con voz antigua, son las 11:11 de la noche. Eran las 23:11.
El papel se onduló, como mojado sin estarlo. Lo pasé. En crucero, un señor tuvo trombo pulmonar, lo salvaron por minutos. Su asiento, 21F. Empecé un cuaderno escondido en la chaqueta. Fechas, vuelos, asientos, pequeños descensos de temperatura, nombres de tripulantes que reportaron sensación rara. Lo llamé el sin rostro. Me obsesioné lo suficiente para bajar al sótano donde el aeropuerto guarda su memoria, carritos de equipaje rotos, letreros con logos antiguos, una báscula mecánica que todavía marca en kilos con aguja. Ahí conocí a Don Revueltas, mecánico antiguo. ¿Un hombre sin cara?, dijo, rascándose. Lo veían en los 70s, recargado en las columnas. Decían que se formaba cuando un vuelo venía chueco. Que no ocupa asientos vacíos, sino los que sobran. Y que si le hablas, te contesta con tu voz. Lo probé en el metro, mirando la ventana del túnel. Señor, dije apenas. La ventana me devolvió mi boca moviéndose, sin boca. El vidrio se empañó sin mi aliento. Guardé un rosario en la bolsa, por si acaso, y dejé de sentarme junto a las puertas. La cuarta vez me habló. Sala 54, amanecer de frente, vuelo a Bogotá. Pasó su pase. Pitó. Lo detuve. ¿Nombre?, pregunté con valentía prestada. Respondió con mi voz. Castro. Nadie dice tu primer nombre aquí. Me temblaron las rodillas. Detrás, alguien resopló, el anuncio de último llamado cayó como una tapa. Él remató, otra vez con mi tono ronco de turno largo. Haz tu trabajo. Lo dejé ir trastabillando. En ese vuelo, una señora mayor se durmió y ya no despertó. A mí me quedó una sensación, dedos de agua tocándome la nuca. Esa noche soñé que las ventanillas de todos los aviones eran espejos de baño con manchas de cal y que detrás, pegado al vidrio, alguien respiraba sin empañarlo. A la quinta lo esperé. Rada a Chicago. Preparé la lectora vieja, la de pantalla verde, y me até el rosario en la muñeca izquierda. Cuando apareció, un bebé dejó de llorar de golpe, como si el silencio fuese un ascensor que se detiene entre pisos. Tomé su pase, olía a cajón con naftalina. En el reverso, trazo finísimo, no es para ti. Lo devolví. Antes de pushback, la jefa de cabina pidió silla de ruedas para un caballero que no puede ponerse de pie. No estaba en lista. En la manga quedó un charco de agua limpia y, al centro, dos marcas de manos que se apoyaron y se alzaron sin dejar huella. La sexta ya no se formó. Estaba sentado en la esquina más oscura de la sala, manos juntas, no rostro inclinado. Me senté a 3 asientos. ¿Qué quiere?, pregunté al vacío. El altavoz interrumpió entre Triborden y grupos del 2 al 5 con mi voz, un medio tono más grave. Quiero llegar. Todos, dije. No todos pueden, contestó el altavoz, y algunos buscaron con los ojos de donde salía esa frase. Las pantallas parpadearon. México, Villahermosa se volvió México, México y, por un segundo, Distrito Federal. Épocas transparentes superpuestas. Cerré los ojos y recé. Cuando los abrí, ya no estaba. Un niño preguntó dónde se había ido el señor que brilla. Nadie más lo escuchó. Grisel me puso una mano en el hombro, estaba helada. A la séptima entendí, no viene por los que se van, viene por los que no llegaron. Acompaña el tránsito entre sano y enfermo, sueño y vigilia, aquí y allá. Lo vi pasar cuando por radio pedían médica a bordo, cuando ambulancias esperaban ya al pie de la manga, cuando un último abrazo se daba en silencio junto a la puerta. Se detuvo frente al vidrio de plataforma y, por un segundo, juro que el reflejo del aeropuerto no fue el de hoy,
sino el de hace 40 años, letras distintas, anuncios de Distrito Federal, uniformes que ya no usamos. Esa noche, en mi casillero, había un sobre Manila. Dentro, un pase de abordar amarillento con logo de aerolínea desaparecida, en el recuadro del nombre, un hueco recortado con navaja. Detrás, a lápiz, para el que entiende horas. Lo guardé entre el forro y la espalda del saco, junto a mi piel. La octava fue la decisión. Vuelo a Mérida con tormenta al sur. La sala estaba nerviosa de frío. En la fila, una señora con bastón, un joven con tatuajes, una pareja en susurros, un turista de sombrero ridículo. Y él, en medio. Me miró sin mirarme y su no rostro me dijo de una forma que no es lenguaje: hoy, tú. No, dije. Grisel me miró como quien ve a alguien romperse. ¿Qué haces? No lo voy a pasar. El silencio se cerró a nuestro alrededor. Olía a lluvia adentro. El sin rostro extendió la mano. La retiró. Se volvió más nítido, como si mi negativa le diera contorno. En mi oído derecho sonó mi voz pensando muy fuerte. Si no es hoy, será otro día. Si no es este, será otro. Si no soy yo, será alguien que no está listo. ¿Y si escoges tú? Comprendí que mi trabajo no era impedirlo ni facilitarlo, sino asumir que hay leyes de los que ruedan por pistas de concreto y leyes de los que ruedan por corredores que no vemos. Apreté el botón de cierre, la puerta se cerró dejándolo, por un segundo, del lado de afuera, como a un vacío con forma humana. Las bisagras gimieron. Luego apreté abrir y levanté la traba como quien abre una capilla cuando no hay monaguillo. El aire bajó otro medio grado. El vuelo salió a las 23:23. A las 0:10 una joven embarazada sangró. Aterrizaron de emergencia en Veracruz. Un médico en turno extra la salvó a ella y al bebé. Nadie más se fue. El 21F llegó tibio. Más tarde, la abuela de la muchacha dejó un mensaje dando gracias sin saber a quién, como si hubiera rezado a una capilla sin santo. Desde entonces, los jefes dicen que me tardo en cerrar. Sonrío y culpo a la impresora. Sigo viendo al pasajero sin rostro, a veces en la esquina de una cámara como un píxel muerto, a veces en el vidrio como un destello, a veces sentado en la orilla de mi cama cuando un avión lejano suena como mar. Dejé de preguntar si está bien o mal. No todos llegan. Hay quienes necesitan que alguien les abra, sin rostro, una puerta. Y hay quienes, como yo, aprendimos a hacerlo sin que nos tiemble tanto la mano. El turno se hace largo, pero uno aprende a respirar con las máquinas, a no parpadear cuando falte una cara. Si un día te toca volar conmigo y la lectora tarda en pitar, no te impacientes. Si sientes frío en la muñeca, quizá alguien más tiene prisa. Si te asignan la 21F y el asiento está tibio, guarda silencio. A veces el silencio es la única manera de decir bienvenido a los que, por fin, encuentran su llegada. Y si en la ventanilla, de noche, ves tu cara sin ojos ni boca, no te frotes. No llames al sobrecargo. No reces por costumbre. Déjalo pasar. No a él, al destino que trae consigo. Porque en los aeropuertos, más que despegar, se aprende a aterrizar despedidas. Y a veces, para aterrizar de verdad, hay que cruzar primero el hueco donde estará la cara de alguien. Por eso, cuando el altavoz anuncia último llamado a las 3:03, respiro hondo, subo un punto la luz de la manga y le digo al aire, sin apretar el botón del micrófono. Listo, señor. Su asiento lo espera. Hay noches en que me responde con mi voz. Y hay otras en que no hace falta, la lectora pita sola, el aire baja medio grado, y un pedacito de mundo llega, por fin, a donde tenía que llegar. En fotografía siempre salgo con los ojos rojos,
como si me hubieran atrapado en el destello. Tal vez por eso elegí trabajar donde el destello nunca se apaga, la torre de control. No la grande de la terminal, la de las fotos, la otra, la vieja, una caja de concreto con ventanas angostas junto a la pista clausurada. Oficialmente ya no existe. En el inventario es estructura sin uso operativo. Para nosotros, los de madrugada, es el lugar donde te mandan cuando necesitas aprender a estar a solas con los ruidos. Me llamo Iván y soy controlador en formación. Suena mejor que becario nocturno, pero el sueldo sabe la verdad. Mi chamba, vigilar que las luces de la pista 14 vieja no se enciendan solas, que nadie se meta a tomar fotos prohibidas y que el equipo de respaldo siga respirando. Los demás dicen que es castigo. A mí me gusta. Hay silencio, café recalentado y un eco que hace que las palabras reboten como si el edificio hablara por debajo. El primer día me advirtieron. Si escuchas voces en la frecuencia 121.9, no contestes. Esa frecuencia está dada de baja, pero a veces escupe estática con forma. Es la torre vieja platicando sola, bromeó Camila, mi instructora, que fuma a escondidas y conoce de memoria cada tornillo del aeropuerto. Yo me reí para quedar bien. Esa noche, a las 2:07, la radio susurró un autorizado despegue que nadie había pedido. Sonó como la voz de alguien que se quedó sin aire a mitad de la frase. La torre vieja carga supersticiones. Que no digas último en la radio, que toques la barandilla antes de cruzar al techo, que no te lleves nada que encuentres. Lo aprendí cuando hallé una credencial enterrada bajo el tapete, Aranda M, foto de bigote setentero y ojos tristes. La metí a la chamarra para entregarla. A los 20 minutos, las luces de aproximación hicieron una ola hasta apagarse. Las sirenas de la terminal se encendieron como si hubieran entendido un chiste que yo no. A las torres a veces se les mueve el piso por memoria. En una lluvia sacada del Golfo, la frecuencia vieja volvió a respirar. Primero fue un ritmo, tac, 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 como si golpearan un cristal con una moneda. Luego una voz. Torre. ¿Me copia? Dijo un hombre. Convair 441, esperando secuencia. Me heló el estómago. Había escuchado que en esta misma pista un vuelo del 81 pidió vectores y se borró como un cigarro en el agua. No contesté. Las reglas eran claras. Apreté los dientes hasta que la voz se volvió solo lluvia. Sin darme cuenta empecé a hablarle al edificio. Ya voy, a las puertas que se atoran, tranquila, a la cafetera que respira, ahorita vemos, al tablero eléctrico de museo. En un lugar donde las máquinas sueñan de noche, hace falta quien les prometa que todo va a estar bien. Una madrugada de noviembre, el viento traía olor a pasto mojado. Camila subió con 2 termos y una cajetilla escondida. Hoy se cumple, dijo. Si escuchas algo, me dejas a mí. A las 3:11 los radioteléfonos del aeropuerto se quedaron mudos. La Torre Grande nos llamó por línea directa, perdimos comunicaciones primarias y secundarias, nos quedan solo gestos. El radar apretó el tráfico, un carguero en final, una ambulancia aérea con paciente inestable, un doméstico con alerones nerviosos. El cielo era una sábana arrugada. La vieja todavía oye, dijo Camila. Pásame el patch. Conecté el cable que no debíamos usar a la radio enterrada en el panel. Era un aparato con perillas grandes y numeritos verde pálido. Camila se puso los audífonos como quien se pone un rosario antes de entrar a una casa donde espantan. Torre vieja, dijo sin apretar el PTT. Si estás ahí, préstanos tus oídos. El VHF chisporroteó y una voz de otra época contestó, adelante. No era eco. Ambulancia en corta final, autorizo aterrizar pista 14, dijo ella,
mirando una pista que ya no está. Viento variable. Luces al máximo. Recibido, dijo la voz. Aseguren vacas. Vacas. Nadie dice vacas desde hace décadas. Afuera, en la bruma, se encendió una hilera de luces que no deberían existir, las barras de aproximación de la 14 vieja, limpias, como si jamás las hubieran arrancado. El ambulancia tomó en la pista activa, con ayuda de la torre grande. Pero aquí, donde no debía pasar nada, una sombra de avión besó el asfalto que ya no es asfalto y se desvaneció en mitad del rodaje. Cuando todo regresó, la torre grande avisó que el paciente llegó vivo. Camila prendió un cigarro en la ventana con el gesto de quien le guiña al miedo. Yo le pregunté quién le enseñó a hablar con fantasmas. Aranda, dijo. Mi primer instructor. Murió aquí, con la radio en la mano. Tenía manos de carpintero. Cuando la vieja quiere, presta el oído. Pero cobra favores. Nunca le niegues nada. Desde entonces la torre vieja estuvo más presente. El reloj atrasaba siempre 52 segundos, una llave elegía cuándo cerrar, a cierta hora, olor a loción de barbería. Aranda, decía Camila, saludando sin voltear. Yo pedía evidencia. La tuve con cielo limpio. A la 1:30 un vuelo doméstico reportó humo en cabina. La frecuencia se saturó, pilotos nerviosos encima, un helicóptero médico pidiendo prioridad, un extranjero tropezando con Xochimilco. En la vieja, la perilla se movió sola. La interferencia bajó. La voz del piloto llegó impecable, como si alguien hubiese corrido las cortinas del ruido. El avión tomó sin novedad. En la cinta del registro, la vieja radio quedó muda, pero el espectro de audio mostraba un canal fantasma abriéndose justo cuando lo necesitábamos. Empecé a dejar ofrendas, café decente, una estampita de San Miguel que mi mamá me metió en la cartera, galletas Marías junto a la radio. Una madrugada alguien comió la mitad. Nadie más tenía acceso. Lo sé. El clímax llegó con el norte, viento con filo de vidrio. El servicio meteorológico avisó cizalladura en final. Los monitores parpadearon en azul. A veces el aeropuerto respira así, con electricidad en los pulmones. La torre grande pidió apoyo con tránsito en espera. En la vieja, la aguja del VHF vibró en una frecuencia que no estaba en ningún plan. Hoy no, dije. Hoy no, por favor. El edificio respondió con un crujido. A las 2:03 la frecuencia muerta habló. Torre. Torre, la misma voz. Convair 441, esperando secuencia. Busqué a Camila. No estaba. Había bajado por café. Solo yo, la radio, el viento tratando de arrancar las ventanas. Me puse los audífonos, estaban fríos como monedas viejas. Convair 441, dije, rompiendo la regla. Negativo uso de pista 14. Pista clausurada. Mantenga espera. Silencio. Luego, tac, tac, tac en el cristal. Tenemos humo, dijo. Y gente orando. Vemos luces donde no hay. Solicitamos casa. Casa. Hay palabras que no son de manual y aún así dicen lo que deben. Recibido. Mantenga rumbo 230, descenso libre a 6000. Informe campo a la vista. QNH. 2992, traicioné a los hectopascales. La perilla de intensidad giró sola. Afuera, donde no hay pista, la 14 vieja se encendió como una herida horizontal. El haz dibujó una flecha al centro del mundo. El viento empujó, pero el resplandor no se movió. Supe que Aranda estaba sosteniendo la luz con las dos manos. Campo a la vista, dijo el convair.
Gracias, México. No dije autorizado a aterrizar. Dije apenas. Bienvenido a casa. Lo vi venir, no como avión sólido, sino como foto mal impresa que coincide con el mundo lo suficiente para engañar al ojo. Cruzó la barda, besó el asfalto inexistente y rodó sin hacer ruido hasta el punto de espera. Bajé la escalera con el radio en la mano. En el umbral, el aire olía a barbería y a café. Alguien me tocó el hombro con la naturalidad de quien siempre ha estado ahí. No te olvides de abrirles, dijo una voz detrás. Era la de Camila y no era. Volteé. Nadie. Cuando regresé a la cabina, la radio estaba en silencio. El norte había amainado. La torre grande informó que el doméstico con humo había tomado bien y que el helicóptero aterrizó con viento cruzado digno de examen. Nosotros brindamos con café frío. Al amanecer, Camila encontró algo bajo el tapete de la credencial, un bloc con una sola línea a lápiz, letra precisa de escuela, no digan último. Digan penúltimo. Siempre hay alguien más. Abajo, con tinta azul, Aranda M, 1981. La frase me persiguió. En la terminal los altavoces repiten último llamado como si se cerrara el mundo. Nosotros, en la Torre Vieja, desde entonces decimos penúltimo. No por superstición, sino por respeto. Donde termina una frecuencia empieza otra. Sigo en formación y la deuda pesa. He aprendido que la Torre Vieja presta oídos, pero no gratis. Hay noches en que siento que alguien se sienta a mi lado y corrige mis listas con paciencia feroz. No olvides vientos en superficie, no olvides papi, no olvides que un avión cansado también es un tipo que maneja una historia. Hay tardes en que los audífonos huelen a cigarro y jabón de lavandería. Hay mañanas en que el mapa setentero se endereza solo. Una vez pedí demasiado. Un vuelo venía corto de combustible y la cizalladura seguía caprichosa. Le hablé a la vieja sin perillas ni parches, solo con la voz. Échanos la mano, susurré. Uno más. La radio siseó y volvió al silencio. No hubo luces imposibles. Tuvieron que irse al alterno. Aterrizaron bien. Entendí que no somos clientes. Somos, con suerte, compañeros de vigilia, ellos del lado de allá, nosotros aquí, en medio de una pista que a veces regresa solo para recordarnos que seguir es posible. Me preguntan si no tengo miedo. Sí, pero aprendí a temer más cuando las máquinas fallan todas a la vez que a una voz que pide casa. Si alguna vez sus radios se quedan mudos y el cielo se deshilacha, suban a la torre de concreto gris que ya no existe y toquen la barandilla antes de cruzar. Dejen un café decente. No digan último. Hablen claro, con frase corta, como nos enseñaron. Si escuchan tac, tac, tac en el cristal, contesten sin apretar el botón. Torre Vieja, copia. Y quizá, del lado donde ya no hay perillas, alguien con manos de carpintero acomode las luces de una pista cerrada y sostenga la aproximación de lo que más necesitan ver llegar. Y entonces, por un minuto que no cabe en el manual, el aeropuerto respirará como una persona que se despierta y descubre que sigue aquí, con nosotros, listo para el siguiente penúltimo llamado. A los aeropuertos les duele la madrugada. El brillo del piso no es luz, es cansancio restregado con cera. Trabajo en mantenimiento de la Terminal 1, turno nocturno. Mi oficina es un closet con un tablero y focos de repuesto, mi mundo, las entrañas, pasillos de servicio que huelen a trapeador, túneles con tuberías sudando, puertas de solo personal autorizado. Si ves una banda de equipaje que vuelve a andar a las 3 de la mañana, quizás soy yo. Hay noches normales, motores lejanos como el mar, el interfono que escupe instrucciones y el olor terco del café recalentado. Y hay noches con filo,
cuando los letreros LCD parpadean a la vez, los elevadores dejan de hablar y el aerotren canta un frenón que no debería. Esas noches, los relojes se ponen de acuerdo para marcar lo mismo. Esa madrugada marcaban 3:33. Yo estaba cambiando una lámpara en el pasillo entre la puerta 25 y la 27. Los anuncios sonaban con medio segundo de retraso, como si alguien repitiera por detrás. Por su seguridad no descuide su equipaje, for your safety, do not leave your belongings unattended. Alguien dejó caer un vaso de café y la mancha dibujó Yucatán. 5 minutos después, barrí otro vaso, misma marca, mismo mapa. Me quedé quieto con la escoba en el aire. Volteé. La misma señora, el mismo suéter. Sala 2 a seguridad, ¿me copian? Adelante, mantenimiento, contestó Rivas, voz de dormido. ¿Qué traes? Deja Billu en estéreo. Relojes trabados. Y la banda 6 se encendió sin programa. ¿Otra vez la 6? Apágala y sigue, no te claves. La apagué desde el panel. Al minuto volvió sola. Las maletas eran de piel vieja, con etiquetas de papel amarradas con hilo, ninguna traía código de barras. Una tenía calcomanía de Distrito Federal. La cámara del pasillo mostró un píxel muerto que, según yo, se movía. Caminé hasta la vitrina donde guardamos piezas que ya nadie usa, el tablero Solarí, el de láminas que giran clac, clac, y juraría que alguien estaba cambiando letras. Cancún, La Paz, Mérida. Prendí el aerotren a prueba para despejar la cabeza. Subí solo, cabina azul frío. Afuera, la pista dormía con luces como luciérnagas en fila. El tren avanzó 10 minutos. Llegó a la Terminal 2. Las puertas se abrieron. Bajé. Entré a la sala. El letrero decía, Puerta 25. El mismo anuncio, el mismo mapa de café. 3:33. El aeropuerto se estaba repitiendo como una frase mal dicha. Probé mi teléfono para ver si era yo. La batería se quedó clavada en 33%. Abrí la cámara, el reflejo tardó un latido en copiarme el gesto. Grabé un video, al reproducir, mi voz tenía un zumbido de cinta vieja. En las pantallas publicitarias, un anuncio de perfume repetía la misma ola de cabello sin avanzar. Y bajo el vidrio del piso, donde pasa el cableado, escuché como si alguien arrastrara una maleta sobre grava. Nadie ahí. Probé con las salidas. En la puerta de taxis, un Tsuru con franja de taxi libre cruzó como si fuera 1997, el chofer llevaba bigote y radio de perilla. Los logos en los mostradores eran otros, Taesa, Aerocalifornia, Aviaxa. El aire olía a loción de barbería. Cerré los ojos. Abrí. 3:33. Rivas, dame fe de vida, dije por radio. ¿Qué ves en tu reloj? 3:33, contestó, aburrido. ¿Qué esperabas? 4. Relájate, Sergio. ¿La 6 sigue andando? La 6 no existe desde que la cambiaron por la 7, dijo. Estás viendo fantasmas. Lo peor de un aeropuerto es quedar fuera de su lógica. Todo ahí es flujo. Si el flujo se rompe, te come el piso brilloso. Me pegué a lo que sé, revisar focos, resetear puertas, recorrer túneles. En el túnel bajo la 23, donde el eco suena más gordo, escuché una fila de pasos que no eran míos. La linterna atrapó un calcetín de niño olvidado, con dinosaurios verdes. Lo tomé por reflejo de papá. Estaba tibio. Al salir a la sala me topé con ella, falda de lana, suéter azul, cabello recogido. Traía un boleto de papel. Me pidió la puerta 30. La de Aerocalifornia, joven.
La sonrisa tenía otra época. En la pantalla, la 30 no existía. En mi cabeza, sí, del lado viejo, donde ahora hay un café. Le pedí que esperara. Cuando regresé, seguía allí, con la misma postura exacta. ¿Desde cuándo espera? Desde hace, miró el reloj de cuerda. 3:33. Fecha del boleto, 1999. Nombre, Reina de la Luz Torres. Me lo devolvió con dedos fríos. Es para la paz, joven. Me dijeron puerta 30. Mi hijo va a estar ahí. Por detrás pasó un niño con mochila de dinosaurios, el calcetín, jalando a su mamá. En el altavoz, pasajeros con destino a La Paz, favor de presentarse en la puerta 30. El zumbido era antiguo, el din más grave. Cerré los ojos. Abrí. 3:33. Doña Reina, sígame, dije, y no sabía a dónde. Elegí el camino de los de adentro, pasillos sin turistas, con tubos y pintura descascarada, con letreros escritos a mano. En una puerta pintada con brocha decía 30 tapado con esmalte gris. Saqué el manojo. La llave opaca entró. Costó como abrir una lápida. Adentro estaba el esqueleto de la vieja puerta 30, rectángulo con marcas de tornillos, lámparas de tubo, el fantasma de un mostrador. Y, al fondo, el tablero solarí cubierto de polvo. Lo limpié con la manga. Giró una placa, L. Otra, A. Luego PAZ La Paz, con ese clac que recordaba de niño. El edificio respiró. Por aquí, le dije a Reina. Pero despacio. Yo camino con la Virgen, respondió, mostrando un detente gastado. La manga telescópica ya no estaba. Allí ahora es bodega. Pero el aire tenía el flujo de una manga abierta, ese aliento frío que te empuja hacia el avión. En la mitad del trayecto, alguien se pegó. Era el niño del calcetín, con su mamá, que lloraba en silencio. ¿A La Paz también? Nos perdimos, dijo ella. Siempre llegamos tarde. Hoy no quiero. Detrás, un hombre con caja de pasteles, una pareja con flores, una señora con un envase de mole envuelto en plástico. Gente salida de recuerdos. Todos con ese reloj pegado a la piel, 3:33. Llegamos a donde la manga debió ser. Había una puerta con mirilla circular. Del otro lado, niebla. En el círculo vi reflejos de aluminio y luz cálida de cabina, como si un avión esperara con la puerta abierta. Olía a aire acondicionado y a goma. Toqué 3 veces. El sonido regresó con un eco distinto. No tengo escáner, dije. Pásenle con cuidado. Mi pase, dijo Reina. No hace falta. Ya la llamaron. Es su penúltimo llamado. La primera en cruzar fue ella. Se volvió, sonrió con dientes chiquitos y desapareció en claridad suave. Luego la señora del mole, el señor de pasteles, la pareja con flores. El niño del dinosaurio dudó. Se quitó el calcetín y me lo puso en la mano. Para que no se repitan las cosas, dijo serio. Para que no se repitan, repetí. Cuando todos cruzaron, el aire se templó. Las luces titilaron, ya no al mismo tiempo. Mi reloj marcó 3:34. Me quedé con el calcetín y la sensación de que la terminal dejó escapar algo que llevaba años dando vueltas. El tablero solarí giró solo y quedó en blanco. Cerré la puerta 30 y la pinté de gris. En el radio, Rivas reportó, me dieron gracias de parte de nadie. Reí como quien vuelve a respirar. Desde entonces reconozco los signos, el mapa de café, el DIN grave, el píxel que se mueve. Cuando eso pasa, bajo al sótano,
Prendo el interruptor olvidado que alimenta el tablero viejo y abro la puerta 30 sellada. Del otro lado nunca veo lo mismo, a veces huele a gasolina con plomo, a veces a perfume de abuela. Pero siempre hay una claridad que te llama a subir. No me pregunten si son fantasmas. Son pasajeros en espera, atrapados en el loop exacto donde el aeropuerto se repite. No se fueron porque el letrero cambió a la mitad, porque movieron una puerta y un hijo no encontró a su madre. Yo solo sostengo la puerta cuando el edificio respira para atrás. Una madrugada, Rivas vino con 2 cafés. Te pones raro cuando abres esa bodega, dijo. ¿Todo bien? Penúltimo llamado, respondí. Nada. Gracias. La última vez fue distinta. No hubo mapa de café ni taxis viejos. Hubo un silencio. Las pantallas parpadearon y por un segundo dijeron México, México. En la vitrina del Solarí apareció una sola palabra, casa. Abrí la 30 y del otro lado no había cabina, había noche de carretera y un cielo quieto. Sentí que esa puerta no era la mía. Escuché pasos. Era un hombre de traje barato, cansado de décadas. Tenía una flor prensada en la mano. Mi hija, dijo. La dejé esperándome en la 30. Tenía 6 años. Tenía un calcetín de dinosaurios. Le enseñé el calcetín. Lo tomó con un sonido antiguo, como de alguien que se encuentra en un espejo. Lo dejé pasar. El viento de carretera le levantó un poco el saco y, por un segundo, su sombra se pareció a la mía. Cerré. Pinté otra vez. Apunté en mi libreta, 333, 334, puerta 30, casa. Guardé el calcetín en el cajón donde debería haber herramientas, junto a una estampita de San Judas. No sé si esto me deja loco o por fin cuerdo. Sé que cuando escucho el penúltimo llamado con timbre antiguo, sé a dónde ir. Y sé que cuando llegue mi hora, porque a todos nos llega, me gustaría que hubiera alguien del otro lado sosteniendo la puerta. Si alguna vez te sientes dando vueltas en la terminal, si tu reloj se traba en 3:33 y el anuncio repite lo mismo con medio segundo de atraso, no pelees con el flujo. Busca una puerta sin brillo, una pintada con brocha. Va a oler a trapeador y a historia. Toca despacito. Si sientes aire frío, no es el clima. Es el avión que te toca. Y si al pasar ves un tablero con letras que caen como hojas, clac, clac, y alguien te dice penúltimo llamado, agradece en voz baja. No todos tienen quien les abra. A los aeropuertos les duele la madrugada. Pero a veces, cuando el edificio decide dejarnos salir por la puerta que no está en el plano, duele bonito. Como cuando, de niño, ves despegar por primera vez y entiendes que el cielo también es pasillo. Soy técnico de comunicaciones en el Centro de Control Aéreo de la Ciudad de México. No soy controlador, soy quien mantiene despiertas a las máquinas que sostienen su voz, consolas, grabadoras, enlaces, antenas. Trabajo cuando la ciudad sueña con ser otra, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, detrás de los ventanales ciegos del centro, el cielo es un mar apagado y los radares respiran como ballenas que emergen cada vuelta del barrido. Nos sentamos frente a un mosaico de pantallas, primarios que pintan ecos crudos, secundarios que leen transpondedores, meteorológicos que traman nubarrones como monstruos, y la vieja grabadora de cinta que nadie desconecta por superstición. El aire huele a café recalentado y plástico caliente. Los servidores laten, tut, tut, tut. Cuando uno falta al ritmo, lo sientes en el estómago. Hace 3 años empecé a notar un patrón. A las 2:19, cuando los dedos de la noche están más fríos, aparece un eco primario sobre el sur de Puebla, sin identificación, rumbo constante noroeste a 210 nudos.
Lo vimos primero como ruido. La segunda vez activó una alerta de conflicto con un carguero en aproximación. La tercera, el altavoz de emergencia soltó: Centro México, aquí vuelo 501, en descenso por 8000, solicito vectora final, dijo un hombre, fraseo limpio, timbre de radio viejo, ese zumbido de válvulas que ya no existe. Ramírez, controlador de ruta, se bajó los audífonos. ¿Qué es eso?, preguntó. Reboot, dijo alguien. Grabación que se coló. Yo no dije nada. Abrí 121.5. Silencio. Cambié a 126.9, frecuencia que el manual marca como historia. Entonces volvió. Centro México, 501, sin contacto ILS, tengo luces pero no cuadran. Mucho ruido. Pasajeros rezando. Combustible, bajo. El sistema no mentía, el primario avanzaba exacto, cortando anillos con disciplina de escuela. No había etiqueta de modo a /diagonal C, no había altura, no había código. Solo un punto que no sabía morir. Ramírez aplicó procedimiento, separó al tráfico vivo, desvió al carguero, abrió hueco. El piloto protestó. Centro, ese tráfico no tiene squawk. Negativo, cargo. Mantenga rumbo, dijo, y tragó saliva. Aquella madrugada, el punto cruzó el Vormax y, a la altura del oriente del valle, desapareció. Como si hubiese aterrizado en una pista que no existe. En la cinta de registro quedó su voz con fecha y hora. No estaba en ningún plan de vuelo. Al día siguiente, a las 2:19, volvió. Mismo curso, misma velocidad, mismo rumor. Y otra vez, la voz. 501, en espera de vectores. Lo ignoramos, por salud mental. Pero un doméstico reportó que su avión veía un tránsito que nosotros no. Levantamos un parte, falsa resolución CAS, posible eco meteorológico. Dentro, sabíamos que el cielo no hace trucos tan simétricos. Bajé al archivo, ese sótano donde el aeropuerto guarda su sombra. Tiras de progresión amarillas, manuales con olor a humedad, diagramas de antenas dibujados a mano. Encontré un folder con letras pálidas, MX501, OAX, MEX, 1977. Dentro, a lápiz, pérdida de comunicaciones, desviación por tormenta, no arriba, presume agua. Fecha, 23 de octubre. Hora estimada sobre MEX, 2:20. No le conté a nadie. Temes que la risa de los vivos te robe la brújula de lo que pasa en la noche. Las semanas siguientes fueron de aprendizaje sin instructor. El 501 regresaba cuando el valle olía a lluvia vieja. Entraba por el mismo corredor y la voz pedía casa con formalidad de otro siglo. México, 501, pasamos sobre luces duplicadas. ¿Cuál es la pista activa? Vemos 2 aeropuertos. A veces decían números que no usamos desde que cambiaron rumbos magnéticos. O pedía radial de Teques como si el BOR estuviera donde antes. Eran 2 mapas superpuestos, el México de hoy y el de una ciudad que ya no existe. Una madrugada, el 501 llegó con la estación llena. Arribos en cascada, salidas apiladas. La alerta STCA encendió posible conflicto con el punto sin transpondedor. Ramírez me miró con ojos de haz algo. No hay protocolos para fantasmas, pero sí para señales que estorban, filtros, atenuadores, máscaras. Respiré. Si lo filtro, el CAS de los vivos seguirá leyéndolo, dije. Mejor le damos un lugar. ¿A quién? Al que ya viene. Abrí el panel de simulación, una herramienta de calibración que emite blancos falsos. No se usa con tráfico. Pero esa noche la línea entre prueba y vida estaba rota.
Inyecté un blanco amigo en final de la 23, altitud correcta, etiqueta casa para que nadie lo confundiera. Le construí un camino digital al punto analógico. Centro México al 501, dije en la frecuencia vieja, con la garganta seca. Identificado primario a su 11, vector a la derecha rumbo 025, descenso libre 2600, intercepte localizador 23. Viento calma. Luces, disponibles. No sé por qué dije luces disponibles. Nadie aquí controla luces. Pero cuando lo dije, el sistema meteorológico pintó un reflejo sobre el eje de la 23, como si una calle de faros se hubiera encendido en la bruma. México, recibido, dijo el 501. Escuchamos Outer Marker con zumbido. Pasajeros tranquilos. Gracias por mantenernos. No hay Outer Marker desde hace años. Aún así, en el auricular sonó el morse grave de una baliza que ya no existe. El punto se alineó con mi blanco simulado y corrió fino. Cuando cruzó el umbral digital, la etiqueta casa parpadeó sola y desapareció. El primario se apagó como una luciérnaga. Ramírez soltó aire. Si te preguntan, esto fue calibración, murmuró. Y yo no estaba. La paz duró un mes. Luego, variaciones, el 501 veces pedía alterno, mencionaba Veracruz como si la costa estuviera cerca. Una noche escuchamos una segunda voz, de mujer, Tempel de sobrecargo. México, la cabina dice que no abramos cortinas. Que el vidrio miente. Que no veamos abajo. La radio no transmite lágrimas, pero se oye cuando la garganta aprieta. Yo había oído ese tono en los ascensores de hospital. 501, continúe. Tiene pista. Empecé a traer ofrendas absurdas, un termo nuevo, un llavero con alas de tienda, una estampita de San Rafael pegada detrás de la consola. No creo en santos cuando estoy despierto, en la madrugada creo en todos. Las noches con olor a jabón viejo y lluvia, el 501 volvía. El casa ya estaba preprogramado, pasillo invisible en la 23. Pero el cielo no permite atajo siempre. A finales de año, el 501 apareció descompuesto, a 300 nudos, zigzagueando como cometa con hilo roto. La voz llegó a pedazos. México, no, funciona. Las alarmas se encendieron. La etiqueta casa no agarraba. Dudé y otro avión gritó ra. Apreté casa. Vectoré al 501 con voz que se me salió de otra época. Los vivos obedecieron. Libraron. La sala quedó con olor a estática caliente. En enero, Lourdes, ingeniera de radioayudas, me descubrió mirando la consola como si pudiera hipnotizarla. No vas a curar a nadie viendo puntitos, dijo. ¿Qué traes? Le conté. No se rió. Me habló de su abuelo, que juraba ver una hilera de luces donde ya no había pista. Abrió un cajón, cristales de cuarzo de bor, perillas, una lámpara de marcador azul. Pónsela a la consola cuando creas que vienen. A los muertos les gustan los rituales con luces, bromeó, pero no del todo. La noche que la puse, la lámpara parpadeó una vez y la voz llegó más clara. 501 México. Tenemos un niño enfermo. Lleva fiebre. Si escuchan esta transmisión, digan a quien esté despierto que levante una oración. Y si no, aburran el miedo con su voz. Yo no soy cura. Soy técnico. Pero hay rezos que solo necesitan palabras con ritmo. 501, autorizado directo a casa. Todo va a estar bien. El punto cruzó el umbral de casa y la lámpara dejó de brillar. Quise llorar. No lo hice. Creí que ya habíamos aprendido a convivir, yo abría un corredor invisible, ellos no tocaban a los vivos.
pero en marzo el patrón se rompió. A las 2:19 no apareció, a las 2:33, sí, desbocado. La voz estaba rota. México, no, funciona. Los filtros no servían. Una 320 gritó Ra. La etiqueta casa no tomaba. El cielo se había movido una pulgada a la izquierda y mis trucos no servían. La grabadora soltó una voz que no era la del 501. Era áspera, con autoridad. No digas último. Diles penúltimo. Y no los llames por número. Llámalos por lo que esperan oír. Recordé una historia de la Torre Vieja, un controlador que pedía no decir último llamado. Recordé el folder del MX501, el capitán en una esquela microfilmada, Cap Víctor Alcántara. Abrí Guard y hablé con el pecho, no con el manual. Capitán Alcántara, Víctor, aquí México. Tiene casa. Venga a su derecha, rumbo 090, descienda a 2400, intercepte. Su niña lo espera. No sé por qué dije su niña. Pero la radio devolvió un sollozo contenido, la estática volvió seda, y el primario obedeció. La etiqueta casa por fin lo tomó, como si un imán encontrara su metal. Cruzó el umbral digital y se apagó. En el auricular, una última línea. Gracias por decir mi nombre. Desde entonces regresan algunas madrugadas, no todas. A veces solo rozan el valle y se van. Otras, piden alterno y yo juego a ser corredor de fantasmas. Los vivos no reciben Ra. Las alertas aprendieron que mi casa no es amenaza. Y entendí algo que no cabe en ningún manual, el radar no ve difuntos, ve deudas. Y las deudas necesitan vector, altura y una voz que no tiemble. Si alguna vez vuelas de noche y sientes que el avión baja con suavidad de sueño, quizá en otra frecuencia alguien le esté diciendo a otro bienvenido. Nadie te lo contará en el briefing. Para los vivos, a veces es mejor no saber cuánta gente nos acompaña a medio centímetro del tiempo. Yo sigo aquí. Cuando la ciudad huele a lavanda vieja y los servidores laten parejito, enciendo la lámpara azul y preparo la etiqueta. A las 2:19 abro Guard y digo en voz baja, solo para mí. Centro México listo. Penúltimo llamado al vuelo que regresa. Y si escucho, en la estática, un gracias con sabor a café quemado, también doy las gracias por tener algo que hacer a esa hora, sostener una ruta que no existe. En una pantalla de puntos, todos parecemos iguales. Pero a veces el radar parpadea distinto y, por un minuto, el país entero se pone derechito para dejar pasar a quien, al fin, encontró su vector a casa.